Hola nuevamente. Bueno, el primer tema, de pronto un poquito mezclado con el segundo, ¿por qué se le da honor a la Virgen María? ¿Por qué se venera a la Virgen María? Vamos a ver si recuerdan cuáles son las opiniones personales que hay acerca de ese tema y por qué es conflictivo. También vamos a ver ciertos criterios de decisión que nos van a presentar no mi perspectiva personal, sino información verídica que hay al respecto desde varios aspectos. Al final sí pienso presentarles cómo llegué yo a mi conclusión personal. La idea es que cada uno de ustedes tenga en cuenta las fuentes, el tipo de información y los diferentes criterios que entran para que cada uno forme su decisión. Bueno, primer tema, ¿por qué se honra a la Virgen María? Una de las ideas principales de las suposiciones, argumentos y creencias o mitos o contraposiciones que se encuentra es que pues a la Virgen María no se le debe honrar. Mucha gente dice que es que la Iglesia Católica enseña que se debe adorar a la Virgen María, otros dicen que enseñan que es igual a Dios, o que enseñan que es igual a Jesucristo, o que enseñan que es que se honra a la Virgen María porque ella es quien salva o quien concede las peticiones. Otras ideas populares es que dice, bueno, pues solo se debe adorar a Dios, entonces si se honra a alguien más es pecado o está mal, o por ejemplo que honrar a María le quita o le resta de la adoración que se debe dar a Jesucristo o a Dios, o que honrar a alguien diferente a Dios no es bíblico y por ende esas prácticas son inventadas por la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Esos son algunos de los argumentos típicos, no todos, ustedes de pronto conocerán otros o tendrán sus propios, pero esa es la tendencia principal. Bueno, vamos a ver, ya conociendo cuál es más o menos una de las posiciones típicas sociales que se encuentra en la información de los diferentes criterios que nos permite analizar eso. Bueno, vamos a ver unas definiciones claves con base en la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué es venerar? De acuerdo a ellos, es respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad, grandes virtudes o por lo que representa o recuerda, muy clave ese final. ¿Qué es honrar? Es respetar a alguien. ¿Qué es adorar? Es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. ¿Qué es orar? Es dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada frecuentemente para hacerles una súplica, pedir o rogar algo. ¿Y qué es interceder? Es hablar en favor de alguien para conseguirle un bien. Allí está la dirección de la página web de la Real Academia de la Lengua Española. Ahora, yo creo que junto con estas definiciones podemos ver que hay varias clases de oraciones, hay diferentes maneras de orar, ¿no es cierto? Puede ser de adoración, pero puede ser de otras maneras, de intersección, de acción de gracias, de petición, de alabanza, etc. Y yo les invito a que con base en estas definiciones consideren si es lo mismo venerar que adorar, o si sencillamente orar o pedir intercesión es lo mismo que alabar o adorar. Vamos a ver el siguiente criterio. El primer criterio es corroborar cuál es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. ¿Es cierto lo que creemos o lo que escuchamos? Aquí les voy a presentar estos links que les permite llegar a las fuentes de la información oficial de la Iglesia Católica. Hay muchísima información. Les recomiendo que pues siéntanse libres de leer y revisar lo que les voy a presentar aquí. Hay mucho más de lo que yo les estoy presentando aquí, pero esto espero que capture la posición típica oficial de la Iglesia. Por ejemplo, en el numeral 963 se puede extraer, esto es palabra por palabra, lo que está aquí presentado, pero los párrafos a veces son más largos, pero por eso les digo, les recomiendo que lean. Pero ahí dice, por ejemplo, muy claramente, conviene, está hablando de la Virgen María, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Dice, se le reconoce y se le venera. En el numeral 970 dice, la misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. Y dice, ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y redentor. Numeral 2664 dice, no hay otro camino de oración cristiana que Cristo. Numeral 2674 dice, Jesús
el único mediador, es el camino de nuestra oración. En el numeral 450 dice, el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. En el numeral 487, lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. En el numeral 488, Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo quiso la libre cooperación de una criatura. En el numeral LG60, perdón, uno solo es nuestro mediador, Cristo Jesús. La misión maternal de María sirve para demostrar su poder, pues lejos de impedir la unión inmediata de los creyentes con Cristo, la fomenta. En el LG62, la Santísima Virgen ha de entenderse de tal manera que no reste ni añada a la dignidad y eficiencia de Cristo, único mediador. LG65 dice, María, cuando es anunciada y venerada, atrae a los creyentes a su Hijo, a su sacrificio y al amor del Padre. LG67 dice, exhortando a los miembros de la Iglesia que expliquen rectamente los oficios y los privilegios de la Santísima Virgen María, que siempre tienen por fin a Cristo, quien es el origen de toda verdad, santidad y piedad. En el numeral LG69 dice, para que ella, refiriéndose a María, interceda en la comunión de todos los santos ante su Hijo, hasta que todas las familias de los pueblos, tanto los que se honran con el título de cristianos, como los que todavía desconocen a su Salvador, lleguen a reunirse felizmente en paz y concordia en un solo pueblo de Dios, para gloria de la Santísima e Indivisible Trinidad. Como les decía, hay muchísimo material, cantidad de material, donde cuando leas de la fuente oficial, no de comentarios y opiniones de diversos grupos, pero cuando leas de la fuente oficial, vas a poder contrarrestar eso contra las posiciones típicas que se encuentran de qué es lo que en realidad enseña o no enseña la Iglesia Católica. Bueno, vamos a ver ahora cómo en el Antiguo Testamento encontramos muchas referencias acerca de cómo se debe usar esa honra, a quién se le debe dar, a quién no, etc. Como les comentaba, yo tenía muchas más referencias y mucho más evidentes de pronto en el tema, pero pues no las logro encontrar. Pero aquí hay algunas suficientes, espero, y de todos modos investiguen ustedes al respecto. En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 20, Dios le muestra al rey de la historia que está contando allí cómo él ha establecido ciertas personas para que hagan intercesión por terceros. Algo que él mismo no puede alcanzar así tenga comunicación directa con Dios. Se ve en esa historia. En el primer libro de Samuel vemos que Dios dice que él honrará a quienes le honren, o sea, a otros seres, criaturas recibiendo honra por honrar a Dios. En el primer libro de Crónicas vemos cómo el pueblo de Israel es enviado por David para que se arrodillen ante Dios y ante el rey. Ese gesto de arrodillarse que muchas veces pues nosotros ponemos en tutela, ¿no? Ponemos en duda. Y cómo se le da honra, vemos en ese capítulo, pues a Dios y al rey. En el libro del Éxodo, el mandamiento de Dios de honrar a padre y madre. En el libro del Génesis también, como por ejemplo Lot, un hombre de Dios, se postra ante los ángeles de Dios y les ruega a ellos y ofrece servirles. Como en Malaquías, por ejemplo, está el comando de Dios de honrar al padre y de que el siervo honre al amo. Como por ejemplo en los proverbios se ve que quienes miran por los intereses de Dios, del Señor, tendrán honra, ¿no es cierto? ¿Quiénes hallarán honra? ¿Cómo ha coronado, por ejemplo, en los Salmos se ve coronado Dios al hombre, una criatura de honor y de gloria, ¿no es cierto? O en el Salmo 45, cómo se ve la profecía de la Virgen María como reina del cielo al lado de Jesucristo. Bueno, estas son solo algunas, ojalá
pudiese encontrar las otras referencias antes de editar el video, pero si no, pues... Pero hay muchas más a lo largo de todo el Antiguo Testamento en el que si prestan atención y afinan el ojo para mirar los aspectos de la honra y de la veneración y a quién se le da gloria, etcétera, etcétera, van a encontrar mucha información que pueden tener en cuenta para su criterio. Vamos a ver ahora de acuerdo al Nuevo Testamento. Aquí encontramos también diversas referencias. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, Cristo dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En el libro del Apocalipsis vemos claramente en el capítulo 5, versículo 8, cómo hay personas en el cielo que presentan ante el Cordero las oraciones de otros. Vemos en el libro de Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 4, de que por la palabra de Dios y la oración todo es santificado. O en el capítulo 5, versículo 3, cómo se le debe dar honra a las viudas. O en el capítulo 5, versículo 17, que de hecho hay varios niveles de honor que se debe dar, por ejemplo, doble honor a ciertas personas y mayormente a otras personas o roles. Perdón. En el libro de Lucas vemos, por ejemplo, que Dios estableció que la Virgen María es bendita entre todas las mujeres, es decir, en la humanidad entera. En el libro de Santiago, que la oración eficaz del justo hace mucho por otros. En el libro de Lucas, cómo está ese mandamiento de Dios de que todas las generaciones deben llamar a la Virgen María bienaventurada. Y no es solo un término, yo creo, pronto pensémoslo también en términos de actitud. En el libro de Romanos, de que la muerte nos separa a la iglesia de Jesucristo. En el libro de Romanos también, el capítulo 2, que la gloria, la honra y la paz se le da a todo el que hace lo bueno. En Efesios, el comando del mandamiento de honrar a padre y madre. En Lucas capítulo 18, cómo Cristo dice que debemos honrar a padre y madre. También en Filipenses, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 29, que debemos recibir en el Señor con gozo y estima a los que son como Él. En el libro de Romanos, capítulo 12, que debemos amarnos con honra. También el libro de Romanos, capítulo 4, que somos honorables en el Señor. Hay muchas referencias en el Nuevo Testamento. Los invito también a que pues afinemos el ojo para mirar con respecto a la honra, a la veneración, a la intercesión, a esa actitud que se prestaba, de acuerdo a los hechos bíblicos, a otros seres que no son únicamente nuestro Señor Jesucristo o Dios creador, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora los criterios que vienen de lo que yo he llamado la iglesia primitiva, que son los primeros 300 años del cristianismo, los sucesores directos de los apóstoles, los pupilos directos de los apóstoles y los pupilos de ellos, y la iglesia antigua, después del año 300, entre el año 300 y 700. Es una referencia muy valiosa. Hay muchas teorías y ataques contra el cristianismo y de hecho contra el catolicismo que dicen que es que eso fue inventado en Roma cerca del año 400, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica, el término católico quiere decir universal. La Iglesia Católica está conformada por 24 iglesias y de todas aquellas 24, solo una es la romana, la que viene de Roma. Las otras 23 no tuvieron la influencia del gobierno romano ni todas esas cosas que las personas utilizan para atacar el cristianismo o inclusive el catolicismo. Entonces es muy importante porque estos primeros cristianos, la iglesia primitiva, la iglesia antigua, nos dejan ver lo que ellos que escucharon de los apóstoles, que escucharon muchos de ellos de nuestro Señor Jesucristo, que vieron y vivieron, que afrontaron la persecución y todo eso, creyeron antes de toda esa teoría y de todo ese argumento que hay en contra del cristianismo que supuestamente, de acuerdo a ellos, fue inventado en el año 400. Entonces es muy importante entender lo que ellos nos dicen. Aquí vamos a ver entonces la primera parte que es del cristianismo primitivo. Miremos por ejemplo el personaje Origen se llama. Él dice, pero no solo el sumo sacerdote Cristo únicamente ora por aquellos quienes oran sinceramente,
pero también los ángeles, como también las almas de los santos quienes ya han caído en el sueño. Otro personaje, Cipriano de Carthage, en el año 253. A ambos lados de la muerte siempre orar los unos por los otros. Nuestro amor continúa en la presencia del Señor y nuestras oraciones por nuestros hermanos y hermanas no cesan en la presencia de la misericordia del Padre. Estos son extractos. Si ustedes se buscan esas referencias pueden encontrar los documentos completos. Son extractos porque yo no podría ni poner todas las referencias ni todo el documento. Sería muy largo. San Gregorio de Taumaturgos en el año 270 escribe refiriéndose a la Santísima Virgen María: Tú eres el recipiente y tabernáculo, conteniendo todos los misterios. Todo lo que fue oculto a las antiguas generaciones te fue dado a conocer. Aún más, la mayoría de estas maravillas dependían de ti. Hay otras referencias, por ejemplo, San Justin el Mártir, un documento que se llama El Diálogo con Tripo. Ahí se puede leer un reconocimiento muy claro, muy importante que le da a la Virgen María en respecto al plan de salvación de Dios. San Irenaeus de León, que fue discípulo del arzobispo Policarpo de la región de Esmirna, quien fue discípulo del apóstol San Juan, fue su sucesor. Tertullian tiene otro documento que se llama La carne de Cristo en el año 210 y hay muchísimas otras referencias. Muchas otras referencias antes del año 300, pero no alcanzamos a listarlas o a ponerlas aquí todas, se nos haría muy largo. Después del año 300, por ejemplo, podemos ver a San Atanasius en el año 373, refiriéndose a la Santísima Virgen María. El extracto dice: Acuérdate de nosotros, ya que estás cerca de Él, quien te dio sus gracias, pues eres la Madre de Dios y nuestra Reina. Ayúdanos en el nombre del Rey, el Señor Dios Todopoderoso, quien nacido de ti. Por esta razón te llamamos llena de gracia. San Agustín en el año 430 dice: Bendita Virgen María, recibe nuestra gratitud y obtén por tus oraciones el perdón de nuestros pecados. Toma nuestras oraciones dentro del santuario del cielo y permite que ellas nos traigan paz con Dios. Santa María, ayuda del miserable, ruega por tu gente, intercede por el clérigo, intercede por todas las mujeres consagradas a Dios. Que quienes te veneran sientan tu ayuda y protección. Continuamente ora por la gente de Dios, pues tú fuiste bendecida por Dios y fuiste hecha valiosa para cargar el Redentor del mundo, quien vive y reina por siempre. Amén. Miremos lo que dice, por ejemplo, San Efem de Odessa en el año 373. Santa Virgen, inmaculada y pura, tú eres sin pecado, la madre de tu Hijo, el Señor del universo. Tú eres santa e intacta, la esperanza de los desesperanzados pecadores. Te cantamos alabanzas, te elogiamos, porque eres llena de gracia, pues tú diste a luz a Dios hecho hombre. Todos te veneramos, te invocamos e imploramos tu ayuda. Santa e Inmaculada Virgen, sé nuestro intercesor y defensor en la hora de nuestra muerte y juicio. Tú eres santa ante los ojos de Dios, a quien sea la gloria, majestad y poder por siempre. Amén. Qué belleza, ¿sí o no? De pronto muchos de ustedes encontrarán esto un poco nuevo o inclusive dependiendo de su posición teológica retador, pero los invito nuevamente a que lean las referencias de el cristianismo antes del año 400. Miremos el siguiente. San Epifanius escribió un documento que se llama En contra de las 80 herejías, muy interesante, también les recomiendo que se lo lean. Dice: pero en realidad es a través de María que la vida realmente nació en el mundo. Así, dando a luz a quien da la vida, María se hizo la madre de todos los que viven.
Hay, por ejemplo, hay muchas referencias, como les digo, muchísimas referencias. Otra que yo encontré interesante que me gustaría aquí mencionar es una inscripción que se encontró en una piedra eh, de una tumba. Es el himno en latín más antiguo que se ha encontrado, que quiere decir bajo tu protección, sub tuum praesidium. Y dice: nosotros vamos bajo tu intercesión, y se refiere a la Virgen María. Oh Santa Madre de Dios, allí vemos el término Teotocos, ya vamos a hablar de él. No desprecies nuestras peticiones en la necesidad, pero libéranos de todo peligro, oh siempre gloriosa y bendita Virgen. Como les decía, este término Teotocos es un término que viene del griego cogne de la época de nuestro Señor Jesucristo y quiere decir Madre de Dios o portadora de Dios. Era el título más popular que se le daba a la Virgen María en esa época y es un título que se ve geográficamente en todas las iglesias cristianas del mundo, en sus orígenes, en las iglesias del este, del oeste, ortodoxas o católicas. Como les decía, mucha gente piensa que es que el catolicismo solo viene de Roma y eso es un error históricamente garrafal. Bueno, vamos a continuar con la siguiente parte. Miremos ahora brevemente los criterios con respecto a aspectos históricos y culturales. Los mezclé porque en este sentido van muy de la mano y creo que todos podemos sencillamente comprender más o menos el punto que quiero mostrar. Ya vimos que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, desde una perspectiva netamente bíblica, habían muchas criaturas que no eran divinas, que recibían la honra, el honor, el respeto, el reconocimiento, etc. Vemos también, por ejemplo, inclusive que Lot se arrodilló ante los ángeles. Ellos pues son seres divinos, pero son criaturas, ¿no es cierto? Y no quiere decir que estuviese cometiendo idolatría. Vimos también que en la época durante nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí, se daba el honor y la honra y el reconocimiento y el respeto a las figuras de su época, tanto eclesiásticas como gubernamentales. Y así ha sido por la humanidad por siglos, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. A personas por sus cargos, por su estatus, por algún factor, ¿no es cierto?, que hace que sean recipientes de ese respeto, de ese honor, de esa gloria, de esa veneración. Muy mal estaría, yo creo que es lógico comprender si alguien se arrodilla a pedirle la mano a su esposa o le dice es que te adoro, entonces piensa, es que usted la está adorando, entonces es idolatría. No es en ese sentido. Es que usted se arrodilló, entonces es idolatría. No es en ese sentido, ¿no es cierto? De la misma manera pueden haber muchos grados. No cualquiera que se arrodille ante algo entonces está cometiendo idolatría. Yo no conozco el corazón de esa persona, no sé qué es lo que ella sabe o no sabe. ¿Cómo puedo yo juzgar eso cuando hay tanta evidencia, tantos aspectos? Por ejemplo, quería compartirles, a mí me sorprendió cuando estudié los padres apostólicos acerca de una evidencia histórica que hay en el año 155, la muerte de San Policarpo, mártir de la iglesia. San Policarpo, como les había dicho, fue pupilo del apóstol San Juan, el apóstol preferido de Dios. Ahora, detengámonos por un momento a pensar. Los apóstoles fueron enseñados directamente por Jesucristo, por Dios mismo hecho hombre, escogidos uno por uno. Fueron benditos por Él. Sopló el Espíritu Santo, les dio poder y autoridad y los enseñó por 3 días y después perdón, por 3 días no, por 3 años antes de su muerte y resurrección y después también. No solo los 40 días después, Él se les siguió apareciendo. Ellos no tenían la necesidad de interpretar cosas como nosotros hoy hace 2000 años, no. Ellos sabían su sentido, sabían su significado. Y los pupilos a quienes ellos enseñaron sabían lo que ellos recibieron de enseñanza. Ellos no tienen que interpretar lo mismo que nosotros hoy 2000 años después, en una cultura diferente, en una lengua diferente, solo con base en unos libros que leemos. Entonces es muy importante ver lo que estos padres apostólicos, esta historia primitiva de la iglesia nos enseña. A mí me sorprendió mucho ver que para su muerte en el año 155, perseguido por los romanos, él fue puesto en una estaca y quemado vivo. Pues lo trataron de quemar, pero de acuerdo a los registros históricos que hay, los testigos oculares dicen que el fuego, las llamas no lo consumían, no se acercaban a él, como que se alejaban de él. Entonces,
Los romanos se vieron obligados a atravesarlo con lanzas hasta que murió. Y después de que murió, quemaron su cuerpo porque no querían que los seguidores del cristianismo los fueran a recoger su cuerpo. Pero una carta que escribieron ellos en el año 156, que se puede corroborar históricamente, los invito a que lo hagan, la buscan por la carta de los cristianos de Esmirna, la muerte de Policarpo, dice: tomamos sus huesos y los guardamos en un sitio apropiado donde el Señor nos permita reunirnos, como sea posible, en alegría y felicidad, y celebrar el nacimiento de su martirio. Se referían al martirio de Policarpo. Y esa celebración de un santo de Dios teniendo sus huesos es algo que a mí me sorprendió mucho. Pero en el estudio de todos esos documentos descubrí que todos esos padres apostólicos eran unánimes en la aprobación de la veneración de los santos y de sus reliquias, o sea, sus pertenencias. Pero que también eran muy claros y muy cuidadosos en aclarar o en anotar que la adoración solo se da a Dios y la veneración era un grado menor o inferior de honor. Muy interesante. En cuanto a los criterios teológicos, también hay muchísimo material. Vamos únicamente a resaltar algunos que de pronto son claves. Miremos estos aspectos teológicos de la enseñanza de la veneración a la Virgen María. Primero, se tiene entendido que todos debemos cooperar en el plan de salvación de Dios de una u otra forma, ¿no es cierto? Porque Dios ha hecho que el hombre sea parte de su creación, sea parte de su plan de salvación en este mundo. Entonces debemos ser instrumentos de su voluntad, ¿no es cierto? Mínimo con nuestro ejemplo de vida y oración, pero debemos ser parte de ese plan de Dios. Otro punto que se sobresalta en la teología mariana es que Dios le dio a María la opción de elegir, ¿cierto? Que así como por ejemplo Eva se dejó engañar por un ángel caído, la Virgen escuchó el mensaje del ángel de Dios, del ángel bueno, y ella sí decidió cooperar y hacer caso a lo que Dios quería, ¿no es cierto? Pero que al ella formar parte de ese plan de salvación, su papel no terminaba con el nacimiento de Jesús. Ella estuvo con él toda su vida privada y en su vida pública también. Inclusive continuó con su ministerio después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y la enseñanza es que de la misma manera ella continúa con ese papel para el cual fue elegida entre toda la humanidad en el cielo. Otro punto es que la Virgen María, por estar ya en el cielo, está perfeccionada, porque en el cielo no puede haber pecado, ¿no es cierto? Como uno de los miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pues ya está en el cielo. Otro punto teológico, por ejemplo, es que todos tenemos papeles de cosacerdotes, que todos nosotros participamos en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, que todos somos colaboradores de Cristo, que inclusive hemos recibido ministerio de reconciliación y que todos debemos mediar o interceder con nuestras oraciones y con nuestras peticiones por otros, inclusive por aquellos que nos persiguen. Recuerden la enseñanza que Jesucristo mismo daba al respecto. Oren por quienes los persiguen. Si nosotros, con excepción, debemos asumir estas tareas, estos mandatos, asimismo la Virgen María. Ella tiene un papel inclusive más clave que nosotros en el plan de salvación de Dios. Entonces nos dice que la intercesión de la Virgen María en el cielo es ante Jesucristo su Hijo, y que esa intercesión no le resta a la intercesión de Jesucristo ante Dios Padre, pues Él es el único con ese papel. Así como cuando nosotros intercedemos por alguien que nos pide que oremos por él, por ejemplo, no le estamos restando la intercesión que nuestro Señor Jesucristo tiene. Y que la devoción a la Virgen María no le resta al reconocimiento, adoración y devoción a Jesucristo, a Dios Padre y al Espíritu Santo como un solo, único e indivisible Dios. Otro aspecto muy clave es lo que teológicamente se ha enseñado, y de pronto puede ser más fácil evidenciarlo con sus palabras originales en latín, latria o doulia. Y latria es
la adoración que es únicamente dada a Dios, mientras que Dulía es el honor dado a los santos de Dios o sus reliquias. Latría, de nuevo, adoración únicamente dada a Dios. El último grupo de criterios que vamos a ver corresponde a los aspectos lógicos. Ahora aquí prácticamente cualquier pregunta seria, honesta, nos pudiese servir para hacer un análisis lógico. Yo les voy a presentar unas de pronto retadoras, cada cual contéstela y adicione sus preguntas, hágase preguntas lógicas a la luz de su conocimiento y evalúelas, tratando de ser pues neutrales con base en la evidencia que se ha presentado. Por ejemplo, es una lógica correcta el creer que porque alguien se arrodille u ore en frente de algo, entonces está cometiendo idolatría. ¿O es una lógica correcta el pensar que yo pueda juzgar la mente, las intenciones, el corazón, inclusive el espíritu de alguien más? ¿O es lógico pensar que nadie puede interceder por nosotros? ¿O es lógico que nadie puede recibir reconocimiento, honor y gloria en varios grados? ¿Es lógico, por ejemplo, pensar que alguien más diferente a los apóstoles puede enseñar mejor el mismo evangelio de Jesucristo? ¿Es eso lógico? ¿Es lógico pensar, por ejemplo, que alguien nuevo, diferente a los sucesores apostólicos, pueda interpretar más correctamente las enseñanzas de los apóstoles? Recordemos esa pregunta al comienzo de las series. La diferencia entre lo que es posible, lo que es razonable. No se trata de si es posible, se trata de si es razonable, si es lógico y si es lo más probable. Por ejemplo, pensémonos, es una lógica correcta el creer que alguien pueda siglos después, en una lengua diferente, en una cultura diferente, en unas condiciones diferentes, interpretar las cosas de una manera más adecuada a lo que hicieron los apóstoles y sus sucesores, inclusive cuando esa interpretación va en contra de lo que ellos enseñaron. ¿Es eso una lógica correcta? ¿Es una lógica correcta, por ejemplo, creer que la Iglesia Católica se desvió de la enseñanza de la verdad alrededor del siglo IV por la influencia de Constantino, particularmente cuando el resto de las iglesias cristianas en el mundo, ortodoxas, no protestantes, enseñan básicamente esa misma fe y teología históricamente comprobable, inclusive sin haber formado parte del Imperio Romano y habiendo estado en otras culturas? ¿Es lógico ese criterio? ¿Es lógico ese análisis? ¿Es lógico, por ejemplo, pensar que la protesta de Martin Luther es correcta y que trae la corrección a la enseñanza, aunque él mismo haya aceptado a la Virgen María, pero yo diga que esa parte sí no vale? ¿Es eso lógico? ¿O es lógico pensar que por aproximadamente 1500 años toda la humanidad estuvo equivocada y finalmente él trajo la luz de la verdad, aunque su misma teología, dentro de su mismo periodo de vida, se hubiese ya dividido en varias religiones y hoy en día sean más de 3000? ¿Es eso lógico? ¿Es lógico que podamos comprender totalmente los misterios de Dios como para poder decir qué vale o qué no vale con base en nuestro criterio único y personal? ¿O es lógico pensar que muchos, por ejemplo, profetizan, sus profecías no se cumplen, pero que aún así su teología es correcta? ¿Es eso lógico? ¿Es eso lógico pensar que las personas no pueden dar un grado de reconocimiento menor a otras personas especiales y que entonces eso es idolatría? ¿Es lógico creer que hemos estudiado y nos hemos educado lo suficiente para poder juzgar a otros individuos simplemente por lo que vemos o inclusive por lo que escuchamos de otros grupos que lo atacan o que los atacan? ¿O es lógico pensar que porque no entiendo algo, entonces no es cierto? Cada cual conteste estas preguntas, siéntase libre de formular sus propias preguntas de acuerdo a su lógica, a sus criterios y analizarlas de acuerdo a la información verídica que pueda encontrar al respecto. Bueno, llegamos ahora sí a la parte final, mi conclusión personal. Personal. Y no es toda,
tuve una lista muy larga, me tomó años llegar a esta conclusión personal y mucho estudio, pero algunas cositas claves rápidamente. Por ejemplo, me di cuenta que todo lo de Dios es sagrado y debemos dar respeto. Todo lo de Dios, así no lo entendamos, así no nos guste, así no los comprendamos, y que nunca debemos juzgar, nunca, sino que debemos tener fe en Dios, en amor, respeto y reverencia por todos los demás. Vi cómo todos los hombres de Dios interceden por su pueblo. De hecho, vi que es una función que Dios específicamente da a los suyos. Profetas o no profetas, la intercesión por el prójimo. Vi, por ejemplo, en la Biblia muchos ejemplos en los que se da honor y honra y demás a esos hombres de Dios y que no es ni pecado, ni incorrecto, ni idolatría. Vi, por ejemplo, que la enseñanza oficial del catolicismo no es lo que la creencia popular dice, que es que le enseñan que la Virgen María es igual que Dios y yo no sé qué, igual que Jesús. Nada de eso. Me di cuenta que esos son sencillamente argumentos ignorantes que están tratando de atacar a la iglesia de Dios, porque eso no está en las enseñanzas oficiales. Me di cuenta cómo nosotros nos podemos confundir muy fácilmente en el significado, en la semántica de las palabras, qué es adorar, qué es venerar, qué es interceder, etcétera, etcétera, y que eso se presta para mucha confusión, que es necesario conocer más al respecto. Me di cuenta, por ejemplo, cómo las apariciones de la Santísima Virgen en medio de culturas paganas han llevado a millones de personas en ese mismo instante a su conversión al cristianismo, que dejaran sus religiones paganas y creyesen en un solo Dios verdadero, en Jesucristo nuestro Señor, y a partir de ahí, todas esas generaciones. O sea, veo cómo ha sido un instrumento grandísimo en el plan de Dios. Veo también cómo los primeros cristianos, la iglesia primitiva, tenía claras esas enseñanzas que venían por tradición, porque el Nuevo Testamento no existía en su tiempo. El Nuevo Testamento no se publicó, no se recopiló ni siquiera sino alrededor del año 400, como ellos vivieron por cientos de años con base en la tradición oral de los sucesores apostólicos y cómo ellos tenían clara la posición de la Virgen María en el papel de salvación de Dios. Vi como, por ejemplo, otras iglesias que no forman parte del culto romano de la Iglesia Católica Romana, pero otras iglesias ortodoxas, tanto católicas como no católicas, comparten casi el 100% de esa misma teología mariana, cuando han sido parte de una geografía, de una cultura, de unos gobiernos completamente diferentes. Veo, por ejemplo, que aunque haya personas que de pronto tomen el marianismo de la manera inadecuada, que de pronto puedan comprobar, que es que sí cree que ella es la que le hace milagros y todo, es por ignorancia, pero que la mayoría de las personas que entiende el rol y la posición de la Virgen María de acuerdo a la enseñanza oficial de la Iglesia Católica, hacen y viven su fe con concordancia con los que están en las Escrituras, reconociendo el papel que ella tiene en el rol de salvación, pero para nada igualándola a Dios o a nuestro Señor Jesucristo. Veo cómo la mayoría de las veces las personas juzgan lo que no saben, como yo lo hacía, y vi que es algo que necesitaba corregir en mí mismo. Estas son unas muy breves primicias de las conclusiones a las que yo llegué o por qué me llevaron a la conclusión. Espero que les sirva, espero que cada uno de ustedes evalúe y de verdad espero que cada uno investigue estos temas que yo he puesto ahí por su propia cuenta, pero de fuentes verídicas. Ojalá les sirva, que les guste y que Dios los bendiga.